Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio Fernando Dvorak, analista político, y el maestro Christopher Ballinas, académico y analista. Fernando, bienvenido, buen día. Con el gusto de siempre, Ricardo. Maestro Christopher. Buenos días, es un placer estar aquí. Buen día. Fernando, pues estamos ante una situación, me parece, muy peculiar porque el señor López Obrador es apenas candidato y ya tiene una influencia brutal, lo digo deliberadamente, sobre decisiones en medios. El señor empuja la censura de un documental que habla sobre el populismo, un documental que había programado una cadena global y que al parecer no se va a difundir. Sabemos que es un documental que no está hecho al calor de las elecciones, es decir, es un documental que se produjo en 2009 Sí, ya tiene por rato. National Geographic, lo condujo Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, está en redes desde 2017, pero precisamente toda esta escaramuza mediática que hubo Le sobre... iban a agregar un capítulo sobre López Obrador, ¿no? De hecho, hay uno sobre López Obrador, pero el de López Obrador de 2006, digamos. Ahora, lo que tenemos en este momento es una estrategia, obviamente, de comunicación dirigida a centrar la atención hacia esa serie. Y obviamente, ¿cuál fue el objetivo de esa estrategia? Generar una reacción virulenta por parte de Morena. Y creo que... ¿Quién hace la estrategia? Tú dices, hay una estrategia. ¿Quién está detrás de esa estrategia? En realidad ahí todavía no tengo claro quién. Al principio se decía que iba a presentarse por Cinépolis, otro le iba a decir por varias cadenas. Y de hecho, pues lo único que tenemos es una serie de comunicados de la productora o de una productora sobre esto. Por lo tanto, yo no sé, no podría yo negar que sea alguno de los partidos que compiten contra López Obrador, pero ciertamente, sea o no sea cierto, se hizo una estrategia para generar una reacción. Y en esa reacción fue exitoso. Y fue exitosa la estrategia y la reacción. Exactamente. ¿Por qué? Porque se sacó un Morena intolerante, un Morena virulento. Y ojo, hay que comenzar a tener claro otro tipo de cosas. En 2007 Luis Mandoki presentó una película sobre el fraude electoral de 2006. Sí. Y recordemos que el movimiento de López Obrador presionó a todas las cadenas cinematográficas para que se proyectara la película, para romper el cerco. Estuvo proyectado durante meses, no sé si por taquillero o por llevar la fiesta en paz por parte de las cadenas cinematográficas, y durante varias semanas había ciudadanos de libre voluntad gritando consignas en medio de la película. Claro. Entonces creo que comencemos a tener un criterio, ¿no? Yo creo que una sociedad abierta debe escuchar todas las voces, debe verlas todas sin miedo. Y creo que el objetivo aquí fue mostrar un lado intolerante por parte de Morena, y se consiguió. Maestro Christopher Ballinas, la censura previa, uno de los síntomas, y hay que verlo porque la historia así lo muestra, de dictaduras. ¿Qué significa que estemos viendo esto? Una censura previa, o sea, no se baja algo que ya está exhibido, no, simplemente se avisa que viene y no lo quiero ver. Sí, creo que, como lo decía Fernando, Morena cayó en la trampa. Es decir, se creó una efervescencia en cuanto a la proyección de este documental y Morena reaccionó con sobremedida, a tal grado que se trata de llevar la queja al Instituto Nacional Electoral, es decir, que impactaría en las elecciones, pero creo que se le está dando demasiado juego a algo que no debería ser. Es decir, el documental ya existía, tal como lo decía Fernando, pero tampoco no dice nada adicional de lo que los detractores de Andrés Manuel López Obrador o de Morena ya lo hayan dicho. Es decir, no añade un valor distinto al que ya está. Creo que realmente la reacción fue excesiva en cuanto al posible efecto que podía tener. No sé si esto nos permite de alguna otra manera evaluar lo que podría ser en un momento dado un gobierno de censura, pero lo que sí podemos ver es que se excedió en cuanto a su reacción. No se está diciendo ni un nuevo elemento, aparte no se está transmitiendo por televisión abierta. Sí, no, entonces la audiencia a la cual llegaría no es necesariamente masiva, no va a ser, y según lo que nos hemos enterado los detalles y los demás días nos van, ni las razones por las que no se va a terminar exhibiendo tenía que ver con contratos que no estaban perfectamente bien hechos y al final como que se creó una efervescencia que no sabemos de dónde viene, pero eventualmente nos enteraremos. Hay un fenómeno, Fernando Dvorak, que vimos, por ejemplo, pongo un ejemplo, en el caso de la película del Padre Amaro. Exactamente. ¿Sí? Otro
una película también que censuraron en la elección de 2006 sobre el PRI. Daba algunos perfiles del PRI, se me fue ahorita el nombre de esta película. Y bueno, lo que se consigue es este fenómeno de pues, la atención por el deseo. Todo el mundo dice, ¿qué es eso? Yo lo quiero ver. Se consigue. Y es justamente lo que vimos hace unas semanas con el video de la niña bien. Claro. Es decir, es clasista, cierto, le choca a los católicos, pero eso, el público al que iba dirigido, hijos de familias católicas, obviamente por el simple hecho de que está prohibido, lo comenzaron a ver. Claro. Es decir, es un efecto que tiene que ver con lo prohibido. Por ejemplo, en los años 80 hubo un conjunto de senadoras, esposas de senadores en Estados Unidos, que quiso censurar los discos de rock. Claro. El Senado organizó audiencias, estuvieron Frank Zappa, Johnny Denver y muchos otros. ¿Y cuál fue el resultado? Poner en los discos de rock pesado una etiqueta que dijera precaución, hay lenguaje explícito. ¿Qué es lo que pasó? Se dispararon las ventas de esos discos. Claro. Ahora, ¿qué significa? Esta pregunta me parece que tenemos que hacerla. ¿Qué significa que, maestro Christopher, yo he hecho el experimento? Yo coloco en redes, sea en Twitter, en cualquiera de las plataformas de redes sociales, un tema sobre precisamente el populismo y de inmediato, no pasan 2 minutos, distorsionan la voz e incluso cuando no tiene voz y es pura imagen, disuelven la imagen. O sea, ¿alguien le teme al populismo, a que se conozca lo que es el populismo? Yo creo que hay temores de todos tipos, ¿no? Sobre todo en las elecciones, uno de los elementos que se maneja es el miedo. Puede ser el miedo al autoritarismo, el miedo al populismo, el miedo a seguir igual incluso. Entonces, es importante notar que muchas de estas reacciones ni siquiera son impulsadas muchas veces por los líderes de los movimientos o de los partidos, que los mismos seguidores van teniendo y se articulan de cierta manera y creen que defendiendo o aquello que ataca a los que ellos creen, le ¿No hay podría... una línea, es de motu propio? ¿Es de alguien que...? Pues yo es lo difícil he visto porque realmente sistemático, puede ser sistemático en el sentido de que hay una consigna en poder deshacer aquellos mensajes que puedan atentar contra ciertas estrategias políticas, pero vienen de todos lados, ¿no? Claro. Eso es lo que podemos ver. Quizá lo que se ha tratado de disolver en estos casos es aquellos mensajes que pudieran regresarnos a la estrategia 2012-2016 en contra de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Buen tema. Fernando, Paco Ignacio Taibo II, hay un artículo tuyo que pues publicas el día de ayer y que plantea, bueno, tú dices que conociste a Paco Ignacio, pero se hace un gran escándalo porque Paco Ignacio en 2 videos, en uno dice algo muy similar a lo que dijo Hugo Chávez, exprópiese. Dice él que en el gobierno hipotético de López Obrador los grandes empresarios le van a decir, me llevo mi dinero y exprópiese. Y en otro video dice que los legisladores que no legislen a favor del pueblo serán fusilados en el Cerro de las Campanas. De loco. Parece un chiste, pero francamente es una cosa de locos. Yo lo quiero ver de 2 partes. Acelerados ahí en todas partes, trasnochados ahí en todas las sociedades. Locos ahí en todas. Es decir, no me preocupa tanto Paco Ignacio Taibo en sí mismo, sino como parte de un movimiento que no sabemos qué representa. Es decir, tenemos a Paco Ignacio, Pero él tiene un cargo muy importante en Morena. Sí, pero también hace unos años varios militantes, Héctor Díaz Polanco, por ejemplo, mostró una simpatía por Morena. Jerry Polensky también lo hace. Tenemos al PT que apoya al régimen de Corea del Norte. El tema es, pueden decir lo que quieran, pero el movimiento al que pertenecen no dice nada. Tenemos una ambigüedad total. Eso es peligrosísimo, es decir, no sabemos no solamente sabemos hacia dónde vamos, sino que seguramente si llegan a ganar, lo que vamos a ver es lo que pasa en cualquier movimiento de estos. Va a haber una serie de purgas, no necesariamente agradables para verlas, en donde alguno de los grupos se va a depurar y el resto fueron tontos útiles. Claro. ¿Qué significan estas declaraciones y este otro escándalo en torno a Paco Ignacio Taibo II, maestro Christopher Ballinas? Totalmente, declaraciones fueron unipersonales, es decir, no representaban o no creemos que representaban a todo el movimiento, pero son excesivas y hasta revanchistas. ¿En qué sentido? No soluciona el problema que ellos tratan de decir. Claro. Por ejemplo,
oye, tenemos serios problemas con los contratos, bueno, pues vamos a echar todo para atrás, el excesivo llegar incluso a aquellas personas que sería qué tipo de juicio se vaya a decir, cuál tipo de criterio para decir que están legislando en contra de la nación. Y incluso si sucediera, estas ideas incluso simbólicas, ¿no? Lo llevamos en el mismo lugar que Maximiliano, entonces este tipo son excesivas, son unipersonales, son revanchistas. ¿No? Digo, pues al final es un escritor, ¿no? Entonces trata de retomar este simbolismo. Pero lo que es importante destacar aquí es lo que ya subrayaba Fernando. Es un movimiento de muchas voces, pero no se están controlando estas voces. Y es lo que está en un momento dado en este periodo entre debates, siendo incluso la única arma que tiene. De hecho, no es necesario que los contrincantes... salió Marcelo Ebrard a tratar de decir lo que quiso decir. Exacto. Paco. Que digo, nos lleva incluso hasta hace 18 años al mismo vocero de Vicente Fox. Lo que el presidente quiso decir era esto, y fue una de las personas más ocupadas de ese sexenio, precisamente tratando de decir a todos lo que había querido decir el presidente. Aquí lo importante de destacar, y ya lo decía Fernando, es hay muchas voces, pero no hay un control. Claro. Y los contrincantes incluso no es necesario que salgan ahorita a atacar, ellos mismos están dando los elementos y lo único que se necesita es multiplicarlos para crear. Por último, un minuto, Fernando. Pareciera que yo francamente pensé cuando escuché a López Obrador decir que carro completo espera él en Morena, yo pensé que eso nunca más lo escucharía en México. ¿Qué significa eso? Significa que el partido del presidente tiene control de las dos cámaras. Ahora, este tema no me preocupa tanto en el sentido que algún partido vaya a tener la mayoría, cosa que se ve muy difícil. Es difícil, ¿no? El tema es, todos los partidos políticos van a estar hechos pomada para julio, van a estar en medio de severas crisis internas todos, y si tenemos un líder que comienza a juzgar quiénes son buenos, quiénes son malos, comienza a hacer presión pública, y tenemos ocurrencias como esas de eliminar el fuero, lo que tenemos es el pasto perfecto para que una persona autoritaria comience a controlar el gobierno, ya sea por... Control, Congreso, gobierno y todo lo demás. Exacto, control por chantaje y control por presión. ¿Qué significa este mensaje de carro completo, maestro? En realidad creo que es un llamado a los votantes. Lo que le está diciendo es, si no llevo el carro, votantes. Ayúdenme. Sí, necesito el carro completo para realizar todo lo que prometí. Pero es difícil tener el control de las dos cámaras, porque aparte se necesita el constituyente permanente, que significa el 51% de las gobernaturas. Es decir, si se quiere hacer una reforma constitucional, se necesita no solamente pasar por las cámaras, sino que sea aprobado por el 50% más uno de las gobernaturas. Entonces, podría suceder, pero eso no necesariamente nos implica que va a realizar todos los cambios. Lo que está haciendo es un llamado a los votantes: necesito el carro completo, lo necesito para hacer. Y también creo que es un poco de presunción en el sentido de decirle a los contrincantes: me voy a llevar el carro completo, entonces te tienes que poner, coloquialmente, te tienes que poner buzo, ¿no? Entonces, trucha. Muy bien, pues les agradezco, maestro Christopher Ballinas. Gracias. Fernando Duro. Encantado. Gracias. ¿Qué le pareció? Como siempre, una estupenda conversación.